Bueno, también hubo reformas en materia de pensiones, se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar. Invité a Abraham Vela, él es profesor del ITAM y expresidente de la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro del Retiro, la CONSAR, para tratar de entender qué está pasando. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, para empezar, el dinero que está en cuentas inactivas del sistema de las pensiones de las AFORES, de mayores de 70 años, se los quieren pasar de las AFORES a este fondo o fideicomiso de pensiones del bienestar. ¿Hasta ahí voy bien? Correcto, perfecto. Ok. Ahora, son cuentas inactivas que le pertenecen individualmente a las personas, pero las personas no lo reclaman. Entonces, la pregunta es, ¿quién se debe de quedar ese dinero, Abraham? Bueno, es una excelente pregunta, qué bueno que empezaste por ahí. Mira, desde la reforma que entró en vigor el 1 de julio de 1997, esto ya se preveía. Ok. Que después de 10 años de que un trabajador pudiera exigir sus derechos pensionarios o retirar los recursos de su cuenta, y no lo hubiera hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya podía disponer de esos recursos. Okay. Le podía pedir a las AFORES, digamos. Exacto. Mándame esta lana. Mándame esta lana. Sí. Eso nunca se hizo, porque la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso, nunca se lograron poner de acuerdo sobre cómo aterrizarlo, cómo llevarlo a cabo. Okay. A lo mejor había cierto temor, como ahora sucede, de que si esto se hacía, iba a generar mucho ruido, mucha preocupación. Sí. Ahora, déjame tocar el tema de las cuentas inactivas. Sí. Cuando se envió esta iniciativa, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el día 4 de abril, no se hacía una distinción entre las cuentas activas e inactivas. Ah, caray. Y esto generó mucha preocupación. Sí. Y lo comentaron muchos expertos en el tema. Y entonces, para tratar de enmendar esta preocupación o atenderla, se modificó, se le agregó a un parrafito ahí del artículo 302 de la Ley del Seguro Social, una redacción para tratar de atender esto. Sí. Esa redacción, lamentablemente, es desafortunada porque no queda claro varias cosas. ¿Qué es una cuenta inactiva? ¿Qué es un recurso no reclamado? Y a partir de cuándo se supone que el trabajador eran exigibles sus derechos, y entonces a partir de ahí empieza a contar cierto periodo de inactividad, o como le queríamos llamar. A ver, pero esto es muy importante, Abraham. Es bien importante. Muy importante la definición de qué es una cuenta inactiva. ¿Cómo quedó? Mira, para fines de lo que en la CONSAR hacíamos la reasignación de las cuentas que están en Banco de México, de las personas que no habían escogido Afore, consideramos cuentas inactivas aquellas que no habían registrado movimientos en 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ok. Pero de acuerdo a la ley de 1997, una cuenta inactiva era aquella que el trabajador no hubiera exigido sus recursos después de 10 años. O sea, cuando tú terminas, cuando te pensionas, tú tienes que avisarle a tu Afore, quiero que ya me pagues mi pensión. Bueno, le corresponde al trabajador presentarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no ante la Afore, a hacer su trámite de solicitud de pensión. Y ahí puede obtener una resolución de pensión, que es que obtuvo una pensión, o puede obtener una negativa de pensión, que es que solo puede retirar sus recursos, pero no recibe pensión porque no cumple con todos los requisitos para obtener. Bueno, pero los recursos que él ahorró sí se los dan. Se los puede llevar. Ahora, ¿cómo quedó entonces lo inactivo? ¿Que no fueron a reclamar, que no están reclamadas? Bueno, el párrafo desafortunado, o bueno, parte de un párrafo que se agregó ahí al bote pronto, a las prisas, dice que no se podrán transferir las cuentas, ¿no? Para aquellos trabajadores que mantengan una relación laboral activa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
o como se modificaron varios ordenamientos, el ISSSTE o el Infonavit. Pero a ver, entonces una persona que está trabajando, que tiene 70 años, que no se ha pensionado, ¿no puede pedir su ahorro para el retiro? Sí puede pedirlo, pero ahora a rajatabla, en términos nada más de la edad, sí. 70 años para el caso del IMSS y del Infonavit, sí. y 75 para el caso de los que cotizan al ISSSTE. Sí. Pero esta redacción que yo te comento, relación laboral activa ante el instituto, esos son sus empleados, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Yo tengo una relación de trabajo subordinada con un patrón. Sí, sí. ¿No? Sí, ajá. Y el patrón es el que pone mis aportaciones a mis cuentas individuales, lo que tú quieras. Entonces, esa redacción no deja claro quiénes son los inactivos, cuál es el criterio para decir que una cuenta está inactiva, o sea que no ha registrado movimientos durante cierto periodo. Pero ¿y entonces qué va a pasar, Abraham? A ver, tú que conoces el sistema. Pues que esto deja mucha discrecionalidad sobre ¿A quién? ¿Al IMSS? A los institutos de seguridad social, sobre qué cuentas son las que se van a poder tomar. La única restricción va a ser la edad, los 70 años o los 75. Sí. Pero esto deja una discrecionalidad total. Y entonces deja el trabajo de los institutos de seguridad social, y entonces deja al trabajador en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica total. No, bueno, a ver, entonces sí es más grave de lo que yo pensaba. Es gravísimo. No, tú dices es que no queda clara la ley. No queda clara la ley. O sea, para entender el tema de inactivo, al final va a ser un burócrata el que va a decidir si usted sí es inactivo o no es activo, y si entonces la pasamos para el Fondo de Bienestar. Claro, efectivamente. Entonces, a rajatabla pueden decir todos los de 70 años en el caso del IMSS y el Infonavit, 75 el ISSSTE, y para acá vienen los recursos, ¿no? Sí. Y todo sin resolución judicial, porque en el pasado, antes de esta reforma que se va a aprobar hoy, cuando un trabajador se presentaba ante los institutos para reclamar sus recursos, tenía que demostrar que era el titular genuino o que era un beneficiario conforme a derecho, que es como morir intestado. Sí. Entonces había que ir a un juicio. Entonces por eso ahora se dice sin necesidad de resolución judicial, y ese juicio podría tardar 1 año, 2, 3. Porque puede estar la concubina, los hijos, el que dice que es hijo y no es hijo, o el señor tenía 2 matrimonios, uno era medio hermano del otro. Entonces, pues como en las herencias intestadas, donde se presentan todos los que crees que tienen un derecho. Ahora, en tu opinión, ¿esto es una incautación de los recursos? Porque se ha hablado de eso. Por la expropiación, incautación, en fin. Mira, ya estaba previsto desde el 1 de julio del 97, pero por esto que acabamos de mencionar, de que es activo, que es inactivo, y que no está bien definido en la ley, y que no se señala a partir de cuándo los derechos del trabajador son exigibles, si son a partir de los 60 años o de los 65, porque uno puede optar por retirarse en ese intervalo y solicitar su pensión ante el Seguro Social, por ejemplo, pues entonces pues ya no es esa regla de que los 10 años que podían empezar a contar desde los 60 o los 65, sino ahora 70 años, o en el caso del ISSSTE 75, y para acá vienen los recursos. De las cuentas... ¿Cuántos son? ¿40,000 millones de pesos? Bueno, son 40,000 millones de pesos, eso es lo que dicen, pero eso era lo que decían antes de que se armara esta discusión de que también incluía las activas y las inactivas. Entonces ya no sabes cuánto es. El único que tiene el dato preciso es la CONSAR, y no lo va a decir. No los va a decir, porque no es un dato público. Ni los va a decir cuántas cuentas son. Podría ser un dato público, pero por razones... O sea, si yo lo pido al INAI, ¿no se lo van a pedir a la CONSAR? Pues ya conoces cómo es esta administración. Sí, bueno. ¿No? Sí, ¿para qué son? Sí, ¿Para qué pedirlo si no lo van a... Si no lo van a dar y le van a buscar el mono. Igual salen que por razones de seguridad nacional, ¿no? Ajá. Entonces... a ver, porque me queda un minuto. Sí. ¿Queda desprotegido entonces el trabajador? Queda desprotegido. ¿Y queda las AFORES en una situación de incertidumbre? ¿Podríamos decir eso? Mira, las AFORES a ellas no les afecta, porque simplemente tienen que transferir los recursos, pero van a ser los recursos que las cuentas, así con nombre y apellido,
Sí. que los institutos de seguridad social les digan, mándame el dinero. Entonces, para las Afores no hay tema. No hay tema. Una vez que los institutos reciben el dinero, esto se lo tienen que transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que va a ser un comité técnico, ya lo dijeron por ahí, pero yo ya lo anticipaba, integrado por el director general del Infonavit, por el presidente de la CONSAR, por el director general del IMSS, el director general del ISSSTE y probablemente el subsecretario o el secretario de Hacienda. Ni siquiera va a estar el Banco de México. O sea, no hay representación ni de los trabajadores ni de los privados. Por lo que nada. yo he escuchado, no. Y no hay representación ni de los trabajadores ni del sector privado. Hijo, se nos acabó el tiempo, Abraham, pero te voy a pedir que regreses porque creo que sí vale la pena seguir explicando esto, ¿no? Sí. Definitivamente van a tener que sacar una definición más clara, ¿no? De que eso es. Sí, ahora creo que es con chanfle esto de. Exacto, es con maña. Con maña, exacto. Ahora, ¿no? si me permites nada más 15 segundos. Sí. No es lo mismo que administren tus ahorros una Afore que llevan casi 40 años haciéndolo. Sí. Con expertos en administración y en inversión de esos fondos. Sí. Y con una transparencia y rendición de cuentas que está plasmada en los estados de cuenta individuales, a que vayan a dar a un fondo solidario en donde ya no hay rendición de cuentas y quién sabe cómo se administren y se inviertan esos recursos. La experiencia es que aquí cuando el gobierno se queda algo, ahí se quedó. Ya sabemos que no es buen administrador. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Abraham Vela. Bonita noche. Y gracias a usted, muy buenas noches.